Saludos, qué bueno es estar con ustedes una vez más en este estudio que estamos desarrollando y ya prácticamente llegando al final del Evangelio según San Mateo. Hoy nos corresponde el estudio número 52 y vamos a ver en este estudio algunos aspectos como la institución de la Cena del Señor y el anuncio de la negación de Pedro como elementos relevantes. Vamos a estar viendo el capítulo 26 y de este capítulo 26 los versículos 17 hasta el 35. Recuerden que la dinámica es, yo leo un poco y voy comentando, ustedes tienen ahí en casa su estudio a mano. Es importante también mencionarles que aquellos que quisieran obtener este estudio pueden solicitarlo para que se los hagamos llegar y ustedes ahí en su WhatsApp lo puedan mantener a mano. De esta forma ustedes tendrían toda la secuencia de estudios y al mismo tiempo la posibilidad de tener esto como una herramienta a la mano, insisto, cuando estamos llevando a cabo nuestro estudio cada jueves. Ustedes están ahí en casa, aprovechemos este espacio para compartir en familia, para estar juntos, para estimular nuestra fe, para adorar, para orar, para honrar al Señor con nuestros bienes y para hacer partícipe a otros familiares de este momento especial donde nuestra casa se convierte en un grupo CCI y como siempre les menciono, es una extensión su hogar en este momento de nuestra iglesia. Así es que saludos especiales para todos ustedes. Vamos al estudio del texto bíblico. Vamos a ver en primer lugar cómo Jesús da a sus discípulos instrucciones para la preparación de la cena de la Pascua. Versículos 17 hasta el verso 19. Voy a leer y entonces procedo luego a hacer algunos comentarios. Fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando los discípulos le pidieron a Jesús sus instrucciones acerca de dónde quería que prepararan la cena de la Pascua. Quiero mencionar que esta cena de la Pascua era una cena que los judíos acostumbraban a realizar. Y como vamos a ver más adelante, y lo mencioné en el estudio anterior, era un momento muy solemne donde en familia se celebraba y se recordaba cómo cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de estar en opresión, y ahí sacrificaban un cordero y hacían todo un ritual que, como digo, lo vamos a ver en detalle más adelante. Jesús quiso entonces compartir este momento con sus discípulos con la intención de comunicarles un mensaje que era un mensaje sumamente importante. Aquí voy a leer algunos detalles relacionados con el tema de la Pascua judía. La Pascua judía era la fiesta a la que todo varón judío de 12 años de edad en adelante debía asistir. Esta fiesta se celebraba para conmemorar, como les he mencionado, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Dicha fiesta incluía los siguientes elementos. O sea, ¿qué se hacía en ese momento? Había de entrada una oración de acción de gracias que normalmente la hacía el jefe de familia. Y noten ustedes aquí lo importante del elemento familia y cómo a través de ese elemento familia Dios fue vaciando la posibilidad de que se fuesen transmitiendo todas estas costumbres, todos estos principios espirituales que lograron preservarse de generación en generación. O sea, la familia tiene un rol sumamente importante. Entonces, una oración de acción de gracias a cargo del jefe de familia. Luego bebían vino, comían hierbas amargas, que era de alguna manera un recuerdo de lo amargo que fue para el pueblo de Israel estar en ese contexto de esclavitud.
Luego se lavaban las manos y procedían a comer el cordero que sacrificaban, que lo importante de ese momento de Jesús con sus discípulos era que Jesús iba a reafirmar que a partir de ese momento, para ellos ese ritual ya no tenía sentido practicarlo, porque el cordero, que era Él, estaba a punto de ser sacrificado, no solo por el pueblo judío, sino por toda la humanidad. Entonces participaban de ese momento de compartir, de comer el cordero con el pan sin levadura. La fiesta conocida como la Pascua incluía también la fiesta de los panes sin levadura. En el Antiguo Testamento era conocida como la fiesta de los 7 días. Jesús les indicó ir a la ciudad donde iban a encontrar a cierto hombre al cual deberían decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Así que los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la cena de la Pascua en ese lugar que ya estaba dispuesto para ese acontecimiento tan importante. Recuerden que esta parte comienza con la pregunta de los discípulos de dónde ellos iban a compartir ese momento especial para el pueblo judío, y entonces Jesús los envía a este lugar, a esta casa, a esta persona, donde ya habían condiciones para poder participar juntos. Luego vamos a ver del verso 20 al 25 que mientras comían, Jesús les anuncia la traición de uno de ellos. Sentado a la mesa, ya estoy leyendo, sentado a la mesa con los 12, así fueron llamados los 12 discípulos de Jesús. Mientras comían, estando Jesús a solas con ellos, les entregó un anuncio que los sorprendió a ellos. El anuncio es esto: que uno de ellos lo iba a traicionar. Ellos obviamente se afligieron y uno por uno le preguntaron: ¿seré yo? Esta es una pregunta que ellos lanzan, es una pregunta como incrédula, que no obstante permite la posibilidad de que así sea. O sea, ellos están diciendo, ¿seré yo, maestro? O sea, es como diciendo, yo no soy esa persona, pero al mismo tiempo eso abre la puerta para que entre los que ellos están se evidencie que en efecto hay uno que va a proceder a entregarlo, como es el caso de Judas, que así fue como ocurrió. Jesús les responde dándoles un indicio y les dice que uno que acaba de comer de ese plato con él lo iba a traicionar. Y les explica que si bien el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras desde hace mucho tiempo atrás, será terrible el castigo para aquel que va a traicionarlo. Al punto, les dice Jesús, que mejor le hubiera sido no haber nacido. Y con esto Jesús se estaba refiriendo a la muerte por suicidio, ahorcándose en un árbol de parte de Judas, acontecimiento que más adelante vamos nosotros a ver. El evangelista Mateo se asegura de registrar de manera muy particular que Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó también, al igual que todos los demás 11, ¿soy yo, maestro? Y que Jesús, note usted, asintió respondiéndole, tú lo has dicho. Pero era tal la dureza del corazón de Judas que aunque Jesús le advirtió, le señaló, le indicó que él era el instrumento del mal para traicionarlo y entregarlo, Judas no pudo advertir eso por la dureza de su corazón, por lo que había en su corazón. Y es que, hermanos, cuando hay cosas que no están bien en nuestra vida, Dios nos puede estar hablando. Dios pudiera venir Él mismo y hablarnos. Sin embargo, si nuestro corazón, nuestro interior, no tiene la disposición y la actitud correcta para oír a Dios, esas palabras pueden pasar por encima, por el lado, por cualquier otro lado, menos por el interior nuestro.
Así es que Judas tuvo esta oportunidad que el cielo le entregó, sin embargo, la desperdició. Versículos 26 al 29, ¿qué encontramos ahí de este capítulo 26? Cómo Jesús entonces procede a instituir la cena del Señor, dando pan y vino a sus discípulos. Fue también, voy a leer, durante la cena de la Pascua, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, la cual nosotros los creyentes seguimos practicando hoy en día. El pasaje señala algunos aspectos como estos, que mientras ellos comían, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Recuerden que ese momento de Pascua comenzaba con una oración y con gratitud. Entonces Jesús tomó pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les entregó este mensaje: tomen y coman, esto representa mi cuerpo. Seguidamente tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Y se la dio a sus discípulos diciéndoles: beban todos ustedes de este vino. Y les indicó: esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. O sea, con eso Jesús está instituyendo ese momento, que es un momento especial, que indica a Jesús todo lo que iba a acontecer, Él entregando su cuerpo, Él entregando su sangre, Él el Cordero, y que iba a marcar una liberación, así como fue liberado el pueblo de Israel de Egipto, de la opresión en que estaban por esclavitud, así la humanidad con entrega de Jesús, de su cuerpo y de su sangre, sería liberada, como hemos sido liberados todos nosotros, por la entrega de Él, de su cuerpo, y por su sangre íbamos a ser perdonados y limpiados de nuestros pecados. Es lo que Jesús está indicando ahí. Jesús también usó la ocasión de la cena de la Pascua para instituir el nuevo pacto. Es un simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto. Estaba a punto de ser plenamente satisfecho y va a ser consumado por medio de la crucifixión de Cristo. En ese momento histórico, Jesús transformó el significado de los elementos de la cena pascual en los símbolos de un nuevo pacto. El pan representa ahora su cuerpo, el cual sería dado para el sufrimiento, y la copa su sangre, la cual sería derramada para el perdón de pecados. Jesús finaliza esta institución asegurándoles que no volvería a beber el fruto de la vid o vino hasta el día en que lo beba de nuevo con sus discípulos en el reino de su Padre. Por lo tanto, la cena del Señor, queridos hermanos, recuerda a los que participan en ella estos elementos: la muerte redentora de Jesús, y además anticipa su retorno cuando esta cena memorial se da paso a las festividades de la boda del Cordero. O sea, cuando tenemos cena del Señor en la iglesia, estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros al entregar su cuerpo, su sangre, pero a la vez estamos anunciando también, y estamos declarando su retorno también, que está vivo, no solo que está muerto, no solo que hizo ese paso, sino que está vivo, y que nos preparamos también para ese retorno que nos llevará a participar con Él de las bodas del Cordero. Momento glorioso. Luego de los versos 30 al 35, Jesús anuncia la negación de Pedro. Luego de cantar el himno, probablemente la segunda parte del Jalel, que era parte de ese momento, un himno que se cantaba ahí, Jesús y los discípulos salieron al monte de los olivos. Jesús les advirtió que todos se iban a escandalizar de Él. Lo iban a abandonar, se iban a apartar o iban a perder su fe en Él. Y les aclara que al hacerlo se cumpliría lo escrito por el profeta Zacarías. Jesús hace alusión a las palabras del profeta en las Escrituras, pero luego les anima y les recuerda su resurrección.
O sea, insisto que Jesús está hablándoles de ese momento, pero también les habla de su resurrección, que ya también Jesús les había anunciado y les anticipa que se iban a encontrar con él nuevamente en Galilea. A este anuncio de Jesús de que se iban a escandalizar de él, es Pedro quien responde de inmediato: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Pero Jesús, sabiendo lo que habría de suceder, le advierte a Pedro que antes de que el gallo cante, lo habría de negar 3 veces. Pedro insiste en ofrecerle a Jesús su lealtad y le asegura que jamás lo va a negar, aunque ello le implique tener que morir. El pasaje, que estamos mencionando, concluye con la nota del evangelista Mateo, en la que hace notar que todos los discípulos dijeron lo mismo, jurando de la misma manera que lo hizo Pedro, con lo que Mateo indica que todos se unieron a Pedro al afirmar que nunca abandonarían ni perderían su fe en Jesús, incluido Pedro mismo. Cosa que, como vamos a ver más adelante también, aconteció tal como Jesús lo había mencionado. Es bueno, hermanos, nunca apoyarnos en nosotros mismos. Cuando Dios nos dice que algo no está bien en nuestra vida o que algo puede pasar en el futuro respecto a nuestra vida, es importante ser sensibles y entender que, como al final terminó admitiendo Pedro, Jesús lo sabía todo, él no. Y fue la conclusión de Pedro cuando Jesús vino a él para redimirle de su momento de caída. Y le dijo: tú lo sabes todo. Si Pedro hubiese sido sensible en ese momento y le hubiese dicho: sí, Señor, tú lo sabes todo y voy a escucharte, creo que entonces Pedro hubiese tenido la posibilidad de no caer en lo que cayó. Y pasa igual con nosotros. Esto nos indica lo importante de la sensibilidad. Y lo hemos visto en 2 formas de comportamiento. En Judas, que aunque Jesús le advirtió que él era la persona que le iba a entregar, la dureza de su corazón le hizo no oír a Dios. Y en Pedro, que aunque Jesús le está indicando que él mismo sería, tampoco lo acepta. Hay que ser sensibles y también agradecidos con Dios, porque esa Pascua y ese momento donde se instituyó la Cena del Señor nos sigue siguiendo de modelo para práctica dentro de la iglesia, para recordar 2 grandes momentos: la entrega de Jesús en la cruz, pero por otro lado su retorno glorioso. Muy bien, voy a entregarles el texto, que es texto para reflexión. Es un texto largo para memorizar. Es el 26 al 28 del capítulo 26. Se los leo. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos. Y les dijo: beban de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 26 hasta el 28. Muy bien, vamos a orar, a honrar al Señor con nuestros bienes y a concluir adorando a Dios. Los dirijo en oración. Padre, te damos gracias. Gracias por este pasaje especial que hemos reflexionado en él. Y gracias, Señor, por esa entrega tuya, tu cuerpo, tu sangre, que significó redención para nuestros pecados y paz con Dios. Permítenos, Señor, alejarnos de una actitud de dureza en nuestro corazón, ser sensibles a tu voz y advertir cuando viene tu voz amorosa para querernos indicar algunas posibilidades de tropezar en el camino. Señor, abrazar tu voz, oírte, es indispensable para mantenernos estables en todo aspecto de nuestra vida. Que en el contexto del hogar te escuchemos, que en el contexto individual te escuchemos, y como siempre insistimos, que sea este momento un altar
de familia para adorarte, para bendecirte. Te honramos con nuestros bienes, con gratitud y terminamos adorando al que nos ha salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para ustedes. Los vuelvo a encontrar el próximo jueves. Bendiciones. En mí. Adoro, tú eres Dios, toda mi vida te serviré. Me amas tanto, cuidas de mí. Te alabo, así
dado abrigo, me has dado paz. En ti, Señor, refugio eterno, pongo mi esperanza, no me dejarás. Me has dado la vida, me has dado abrigo, me has dado la vida, me has dado abrigo, no me dejas.